Y miren lo que son las cosas. La revista Fortuna ha publicado un reportaje que titula Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público renuncian para contratarse con Quantum Energía, administradora financiera que compró 13 plantas de Iberdrola para el Fonadín. Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Julio, ¿cómo estás? Gracias por el espacio y gracias por compartir con tu audiencia esta nota que nos parece muy relevante porque revela, Julio, que esas viejas prácticas pues no se han ido, las de la puerta giratoria, prácticas que el presidente López Obrador durante todo su sexenio, Julio, nos enseñó que no eran ilegales precisamente, pero que sí eran inmorales, Julio. ¿De qué se trata específicamente, Claudia? Por favor, leí el reportaje publicado en la revista Fortuna, por ahí tenemos la imagen para presentarla, pero ¿de qué se trata en esencia, por favor? Mira, la cabeza, ahora que la estabas leyendo, es enorme, casi es toda la nota, Sí, sí. pero quisimos ponerla así para explicarle a las personas, a la audiencia, que se trata pues de un asunto muy delicado que tiene que ver con una de las operaciones más importantes en el sector de la energía. Muy importante, Julio, para todo el país, porque con esta operación recuperamos los activos que operaba Iberdrola. Iberdrola, que por cierto española, dejó ya de ser uno de los inversionistas más importantes del país, una operación por 6,000 millones de dólares que el gobierno encargó al Fonadín, y el Fonadín, a su vez, querido Julio, pues lo encargó a esta empresa México Infrastructure Partners, que está administrando actualmente ya con las plantas de Iberdrola 11,000 millones de dólares. Recibe una comisión, Julio, por este asunto. Es un contratista del gobierno que ha permitido que la deuda que se genere por la compra de 6,000 millones de dólares no forme parte de las cuentas nacionales y no se presione el déficit en cuenta corriente. Gracias por ello, pero se les está pagando por ello. Y resulta ahora, Julio, que este fondo, que este fideicomiso, pues que estuvo trabajando con el equipo del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues tiene la puntada o la estrategia de contratar a 4 de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda que estuvieron trabajando en el aterrizaje de toda esta operación. Renuncian esos 4 funcionarios, Julio, a su puesto como servidores públicos para trabajar en una empresa privada. Una puerta giratoria, querido Julio. Híjole, como dices, el propio presidente de la República ha señalado varios casos en los cuales dice, pues tal vez no sea ilegal el asunto, pero sí es inmoral. Los detalles de lo que has publicado tenemos ahí en la revista Fortuna, está este reportaje publicado, firmado por Claudia Villegas, con toda la información de este caso. ¿Y qué procede en circunstancias como estas, Claudia? La Secretaría de Hacienda podría hacer algún tipo de señalamiento, ya sé que legalmente a lo mejor no, pero, y además, a fin de sexenio pueden darse este tipo de hechos que son preocupantes por cuánto transfieren conocimiento interno de la operación en el servicio público al interés privado de entidades que ellos mismos regularon o intervinieron en definiciones de ellas desde el sector público y pasan luego al privado. Pero, ¿qué hacer frente a esto, Claudia? Sí, Julio, pues recordar que la ley de austeridad republicana buscó prohibir estas prácticas por 10 años, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2022, Julio, declaró inconstitucional porque se violentaba el derecho al trabajo, que la ley de responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos quedó en una especie de limbo después de que se marcaba claramente que para funcionarios era absolutamente necesario esperar un año para contratarse. Entonces, creo que es un caso muy interesante, Julio, que tuvieron mucho cuidado los abogados de MIP en observar cómo lo podían hacer y cómo podrían estar desarrollando toda esta estrategia de formar Quantum Energía, que no solamente está encargada de la operación de las plantas de Iberdrola, que son 13 plantas que representan, como decía Julio, recuperar el mercado del sector eléctrico privado, por lo cual también Quantum Energía estará vendiendo a privados
estará administrando el pago para tenedores de bonos, y ahí está el tema de las comisiones. Es decir, mi contratista contrata al equipo de Hacienda que estuvo vinculado con una operación exitosa que permitió recuperar 1.490 millones de dólares en los mercados internacionales, Julio, en un bono que está pagando 7%, en donde se hizo un gran lobbying para que fuera una operación exitosa y poder pagar a los bancos que dieron un crédito puente. Viene el tema de las AFORES, en donde también se está invitando a que los trabajadores participen. Es decir, Julio, como bien dices, se transfiere un conocimiento hacendario de un equipo que tenía en promedio 7, 8 años en la dirección de deuda del gobierno federal, en un momento en que necesitamos urgentemente regresar a niveles del déficit de 3 a 6%, de 6 a 3%. Entonces, lo que pregunto, Julio, es ¿qué necesidad tenía MIP, Quantum Energía, de contratar a funcionarios públicos, de desmantelar, si se puede usar la palabra en algún momento, un área estratégica para el país, para transferir conocimiento y quedar muy bien con tu cliente, que es, en este caso, el Fonadín? Dirán que están actuando en favor y en un mandato que beneficia al país, Julio, pero de todas maneras, si bien no es ilegal, es inmoral. Fonadín, que es el Fondo Nacional de Infraestructura. Claudia, y en lo que estamos viendo en este terreno, pues qué tanto ¿cuál es el perfil de los personajes involucrados? Es decir, no solamente el currículum, sino qué implican, son grupos de poder o de interés que se van creando, algunos tienen otras relaciones complicadas, en fin, ¿qué se puede saber de ellos? Sí, fíjate que precisamente le dan la vuelta al tema de la ley de responsabilidades administrativas, porque al interpretar la ley de austeridad republicana dice que los funcionarios que están en un apartado de la nómina que se marca, esto quiere decir que son funcionarios de alto nivel, tendrían que esperar 10 años. Parece que sucede lo mismo con la ley de responsabilidades administrativas, por lo cual, Julio, son directores de área. En la Secretaría de Hacienda tenemos al secretario de Hacienda, que la pregunta es, ¿estuvo enterado de esto? ¿Se le comunicó? ¿Qué pasó? Porque durante los próximos 10, 15 años será MIP la que mantenga la relación en estos contratos transaccionales que tanto ha criticado el propio Rogelio Ramírez de la O cuando dijo en un discurso ante el Congreso, en la UNAM, que lo que hacía diferente al gobierno de López Obrador era dividir los intereses, separar los intereses, que no hubiera una captura de los intereses del Estado por parte de privados. Entonces, tenemos al director legal que estaba en la oficina directa de Rogelio Ramírez de la O. Tenemos al director de deuda externa que también estaba trabajando directamente con el jefe de asesores de Rogelio Ramírez de la O. Tenemos también a otros dos personajes, Julio, que participaron, y esto lo exhiben incluso en sus redes sociales, como estrategas de las emisiones de deuda que hicieron posible poder recuperar 1.490 millones de dólares, prepagar un crédito bancario que salía más caro, pero si hacemos cuenta, Julio, todavía falta la parte más importante de los 6,000 millones de dólares que se le pagaron a la española Iberdrola. Entonces, no creo que podamos decir que son grupos de poder que representan intereses, más bien el propio México Infrastructure Partners, que ahora está administrando una gran cantidad de proyectos de infraestructura, tendría que explicar en algún momento a la Secretaría de la Función Pública, porque es en el ámbito que viene con la secretaria Buenrostro, próxima secretaria de Función Pública, por qué tomó la decisión de contratar funcionarios, porque esto en otros proyectos, en otros contratos de la Auditoría Superior de la Federación, sí se ha observado, y veremos, Julio, como dicen en el derecho privado, qué es lo que no está prohibido, explícitamente prohibido, y que se puede o que no se debe hacer, Julio. Bien, pues Claudia, qué bueno que pudimos tener la oportunidad de tener la explicación de este reportaje que has publicado en la revista Fortuna, y estamos atentos a ver qué es lo que sucede, qué respuesta, qué posturas hay sobre este tema. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias como siempre, Claudia. No, gracias, Julio, por siempre
permitirnos pues vibrar con esta coyuntura informativa y pues nada más estar al pendiente porque hoy amanecemos con la información en varios medios de que habría un cambio de señales en la Secretaría de Hacienda, que se iría el subsecretario Llorio, que está renunciando, que habría otro personaje en el mapa, Edgar Amador, que actualmente pues está trabajando en Banco de México. Entonces, también una mala noticia porque Llorio es uno de los funcionarios que tuvo el pulso de la renegociación para los próximos 5 años y en el corto plazo de la deuda del gobierno federal. Entonces, creo que en Hacienda pues están definiendo cosas importantes y que nos interesa mucho la transparencia de las decisiones que se tomen ahí, con Rogelio Ramírez de la O al mando, porque él ya fue ratificado para quedarse en la Secretaría de Hacienda, y en estos momentos Julio debería estar preparando el paquete económico para 2025, presupuesto de egresos de la Federación, recortes, reducción déficit de 6-3, muchas cosas en el ámbito económico que son pues de lo más importante, Julio, en el espectro nacional. Claudia, solo una pregunta. ¿Edgar Amador es quien fue secretario de Finanzas con Miguel Ángel Mancera? Exactamente. Él estuvo en la Secretaría de Finanzas y es un experto en manejo de deuda pública. Es un economista muy, muy, muy especializado en mercados internacionales, que si es en realidad quien se queda, sería una buena noticia porque tiene el pulso, pero también sería una mala noticia si se va el subsecretario Llorio. Se dice que estaría sucediendo esto, Julio. Bueno, Claudia, pues estaremos atentos y nos vemos hoy en la noche en el programa de Economía Social a las 8 de la noche. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias, Julio, y cuídense de los microtemblores. Sí, calla, que están aquí duro. Gracias, Claudia, hasta pronto. Yo ya estoy acá en la calle por si tengo que correr. Así es, gracias, Claudia, y hasta Gracias, pronto. Julio. Hasta Hasta pronto. luego.